las estructuras de el pasivo en ejercicios, y lo último que, digamos, la última forma que nos faltaba practicar era el pluscuamperfecto. Recordemos, el pluscuamperfecto, cuando lo tenemos en la voz activa, es una combinación de pretérito con perfecto. Mezcla ambas formas. ¿Cómo así? Recordemos que necesitamos para hacer oraciones en pluscuamperfecto en presente, en voz activa. Necesitamos primero un verbo auxiliar que va a ser el verbo sein o el verbo haben conjugado en pretérito, en la segunda posición, y al final, perdón, un verbo en participes by. Entonces, ¿cómo construimos el pluscuamperfecto en presente en voz activa? Perdón, en presente no. ¿Cómo construimos el pluscuamperfecto en voz activa? Disculpen, en presente no, pues que es pluscuamperfecto, ¿cierto? ¿Cómo construimos el pluscuamperfecto en voz activa? Con el verbo auxiliar haben o sein conjugado en pretérito más el verbo al final en participes by. Listo. Ahora, ¿cómo lo hacemos en pasivo? El verbo auxiliar va a ser el verbo sein. Recordemos que para el pasivo desaparece el verbo haben como verbo auxiliar. Solamente utilizamos el verbo sein conjugado en pretérito, en la segunda posición, y al final el verbo en participes by. Y antes del y después del verbo en participes by, la forma del pretérito, voy a escribir de una vez la oración 1, la forma en pretérito del verbo werden, que es borden. En pretérito no, perdón, en pasivo. La forma del pasado para el pasivo del verbo werden, que es borden. Ya igual vamos a practicar los ejercicios para que nos quede más claro. Entonces, tenemos esta oración. Ich hatte ihnen die Tür geöffnet. Yo les había abierto la puerta. Esa es la oración en voz activa. En voz pasiva, ¿cómo sería? Die Tür war ihnen von mir geöffnet worden. Entonces, nuevamente les repito, ¿qué necesitamos para construir esta oración en pasivo? El verbo auxiliar sein en pretérito, de penúltimo el verbo en participes by, y cerrando la oración, esta forma del pasado para el pasivo del verbo werden, que es borden. Siempre va a terminar cualquier oración en pasivo, en pluscuamperfecto, va a terminar con el verbo borden. Listo, claro. Entonces vamos a construir la segunda oración. Ich hatte einen Brief geschrieben. Yo había escrito una carta. Es en activo. ¿Cómo sería la oración en pasivo? Ein Brief. Necesitamos el verbo auxiliar. Y nos están preguntando aquí por el pronombre personal. ¿Cómo sería esa segunda oración? Angie war mir. Mirna dice hatte mir. Es la primera forma. La forma que escribió Mirna. Hatte. En Brief. ¿Cómo lo sabemos? El verbo auxiliar, perdón, hatte no, qué pena con ustedes, me enredé. Sí, es como decía Angie, no Mirna, qué pena, me enredé un poquito ahí, pero bueno, es como dice Angie, qué pena con ustedes. Recordemos, Mirna, acá tuve un lapsus, el verbo haben, como en pretérito, cuando queremos construir la oración en pasivo, desaparece. Así la oración esté en activo, tenga el verbo haben. Cuando la construimos en pasivo, el verbo haben desaparece. Entonces, aunque la oración en activo tenga el verbo haben, cuando la pasemos a pasivo, el verbo haben no puede ser utilizado. Solamente el verbo sein. Entonces, acá es como dice Angie, qué pena, sí tiene razón. Ein Brief war von mir geschrieben worden. Una carta fue escrita por mí. Ein Brief war von mir geschrieben worden. Entonces recordemos eso, para Mirna y para todos los demás. Cuando pasamos la oración del activo al pasivo, aunque la oración en activo tenga como verbo auxiliar el verbo haben,
en el pasivo el verbo haben no existe como verbo auxiliar. Entonces necesitamos utilizar el verbo sein. Ein Brief war von mir geschrieben worden. Listo. Claro para todos eso. Qué pena ahí al principio que me enredé. Si es como dice Angie. Listo. Entonces continúo. Vamos a la oración 3. Wir haben einen Mann nach dem Weg gefragt. En activo. Hemos preguntado a un hombre por el camino. Entonces, en pluscuamperfecto, en pasivo, sería ein Mann war von, acá nos preguntan por el pronombre, y por el verbo en participes by. ¿Cómo sería esa oración? Exacto, como dice Esteban, Mirna y Angie. Uns gefragt. Ein Mann war von uns nach dem Weg gefragt worden. Ein Mann war von uns nach dem Weg gefragt worden. Un hombre fue preguntado por nosotros por el camino. Otra cosa importante y que no me canso de repetir, para que tengan en cuenta y no lo olviden jamás, es que las preposiciones en alemán tienen un cambio significativo respecto al español. Nosotros utilizaríamos por el camino, ¿cierto? Para decir, preguntamos por el camino. Si lo tradujésemos, no podríamos utilizar la preposición für, en este caso, sino la preposición nach, hacia el camino, ¿cierto? Si lo tradujésemos literalmente. Entonces, tengamos en cuenta siempre que las preposiciones no, en todos los casos, no siempre se mantienen igual. Hay muchos cambios. Depende también del verbo que queramos utilizar, de muchas otras cosas. Vamos entonces a la cuarta oración. Ich hatte ihn geliebt. Yo lo había amado, a él. Acá nos preguntan en el pasivo por el verbo auxiliar y el pronombre personal. ¿Cómo sería? Angie, va mía, Esteban Ríos, va mía, exacto. Er war von mir geliebt worden. Ich hatte ihn geliebt. Yo lo he amado a él. O yo lo he amado, para no ser redundantes. Er war von mir geliebt worden. Él fue amado por mí. Er war von mir geliebt worden. Otra cosa importante es que miren, por ejemplo, aquí la oración en activo, obviamente el sujeto de la oración en este caso es ich, porque está en activo. Cuando la pasamos a pasivo, el sujeto es sobre el que recae la acción. En este caso, in. Entonces, cuando la pasamos a activo, obviamente no tenemos, en algunos casos, en la mayoría, no tenemos que conservar, por ejemplo, acá está en acusativo, porque, obviamente, como aquí no es el sujeto, sino que es, por decirlo así, como el objeto directo, entonces está en acusativo. Pero cuando lo pasamos en activo, como se transforma en el sujeto, ya no tenemos que conservar el acusativo, lo ponemos en nominativo, er. Ya no decimos in, sino er. Er war von mir geliebt worden. Y vamos a la última oración de este ejercicio. Er hatte das Schreiben gelernt. Él había aprendido el escrito, o él se había aprendido el escrito. En pasivo, das Schreiben war von, nos preguntan por el pronombre personal y por el verbo que cierra. ¿Cómo sería entonces? Im worden. Sehr gut. Das Schreiben war von ihm gelernt worden. Acá obviamente ya utilizamos el dativo, porque aquí ya no estamos refiriéndonos al sujeto de esta oración, sino a lo que va después de la preposición. Y como la preposición es una preposición que siempre va acompañada con el dativo, no podemos olvidar nunca que el pronombre personal también tiene que estar en dativo. Entonces por eso ponemos ihm y no er. Das Schreiben war von ihm gelernt worden.
Listo. ¿Tienen preguntas sobre este último caso, sobre por qué no in? Porque in es del acusativo, no del dativo. Y esta preposición von, ¿de qué caso es? Del dativo. Entonces tenemos que poner el pronombre personal en el caso que nos determina la preposición, es decir, el dativo. Y el pronombre masculino en dativo es im, no in. In con n es del acusativo. ¿Sí? ¿Tatiana? ¿Alguna otra pregunta? ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Listo. Entonces voy a dejar de presentarles esto y vamos a ver un documento para practicar fonética. Y me confirman por favor si pueden ver la pantalla. Listo. Sea gusto. Entonces voy a leer el texto y luego le pediré el favor a 5 personas de ustedes que lean el texto. Lo traducimos y como hemos, digamos, como hemos venido trabajando en estos días. Finalmente respondemos unas breves preguntas y ya. Entonces voy a leer el texto. Urlaub in den Bergen. Herr und Frau Meier stehen oft in die Berge. Berge gibt es in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Ihr Reiseziel ist in diesem Jahr die Schweiz. Dort kann man viel wandern. In einem Berghotel haben sie ein Zimmer gebucht. Wie wollen wir hinfahren? Mit dem Auto oder mit dem Zug? Fragt Herr Meier seine Frau. Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Dort ist kein Flughafen. Mit dem Auto ist sehr bequem, antwortete Frau Meier. Aber es gibt auf der Autobahn sicher einen langen Stau. Dann wird die Reise sehr anstrengend. Ich denke, wir sollten den Zug nehmen. Eine Woche später steigen Herr und Frau Meier an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz aus dem Zug. Ein Taxi wartet bereits und bringt das Ehepaar zum Berghotel. An der Rezeption werden ihnen die Zimmerschlüssel überreicht. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar Meier im Zimmer. Darin befinden sich ein Doppelbett und ein Schrank. Herr Meier ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. Es ist viel zu klein. Wir haben ein großes Zimmer gebucht. Dieser Raum gefällt uns nicht. Wir möchten ein anderes Zimmer haben. Durch seine Beschwerde erhält das Ehepaar sofort ein anderes Zimmer. Herr und Frau Meier freuen sich. Sie haben ein großes Zimmer mit einem schönen Ausblick auf die schneebedeckten Berge. Listo. Ese fue el texto, Urlaub in den Bergen, vacaciones en las montañas. Entonces, 5 personas. Ah, bueno, qué pena, no había visto la pregunta de Carlos Marque. ¿Qué pasa con verbos diferentes? Por ejemplo, puedo decir, Sí, profe, la pregunta es como, ¿podemos utilizar otras preposiciones y no solo fonía? en el caso del pasivo, no. ¿No? No. No, señor. Es como cuando nosotros, digamos, compáralo con el español. Ujú. Yo quiero decir, por ejemplo, él fue por mí preguntado, ¿cierto? Pues que sería una estructura extraña, pero nosotros utilizamos siempre la preposición por. De la misma forma ocurre con el alemán. Hay una preposición específica para eso. Y es la preposición von. Obviamente en el pasivo, ¿cierto? Podemos utilizar otras preposiciones, se utilizan otras preposiciones, pero en el activo. En el pasivo tendríamos que respetar esa preposición. De acuerdo. Ujú. Listo.
Listo. Entonces, bueno, 5 personas que quieran leer este texto. Ah, bueno, otra cosa, Carlos. Sucede que, al igual que como nosotros también cometemos, digamos, errores gramaticales cuando hablamos, es muy común que tal vez en el habla cotidiana, en ocasiones, no sea tan respetado esto. Entonces, tal vez lo digas porque seguramente habrás escuchado a alguien decir eso, pero No, es más... más ¿Cómo? bien ahorita como que me saltó la duda de Sí. si pudiera decir yo, él fue hacia mí visitado o si él hubo visitadome o algo así. Sí, no. O sea, con Eh, verbos que no respondan como al caso acusativo y al objeto Dativo. directo. Ajá. No, en ese caso no se puede utilizar. Siempre en el pasivo es con la preposición von. Seguramente en el habla cotidiana se cometen esos errores, pero es algo que se debe evitar, porque al igual que como cuando nosotros en español utilizamos errores, pues obviamente Ujú, es más como por cuestiones coloquiales o de contexto, pero no es correcto. Lo correcto es utilizar la preposición von. ujú. Listo, No, gracias. listo. Entonces, 5 personas que quieran leer el texto. Ah, yo puedo comenzar. Listo. Entonces, Joana, luego vas tú, Carlos, Esteban. Joana, Carlos, Esteban, ¿quién más? 2 personas más. Angie, otra persona. Bueno, empecemos entonces con Joana. Dale, Joana, entonces empieza con el texto de el primer párrafo y el título. Listo, qué pena, ¿podrías por favor agrandar la Sí, claro. letrica? Listo. Ahí. Sí, perfecto, gracias. Danke. Listo. Vite. Urlaub in den Bergen. Nuevamente, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Urlaub, Urlaub, Urlaub. 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 Urlaub Sí. in den Bergen. El acento no está aquí, ¿Está está en marcado? la primera ur. Entonces tú no dices Urlaub, sino Urlaub. Urlaub, Laub. Urlaub. Urlaub. Exacto. Urlaub in den Bergen. Herr und Frau Meyerfahren. Maya, Oh, lo que pasa, bueno, esto creo que no se los había dicho. Esta Y, cuando está al lado de la E, funciona como una I. Entonces se lee como si fuera el diptongo EI. Entonces se lee Maya. Maya. Sí. Maya fahren oft in die Berge. Berge gibt es in Deutschland. Deutschland. ¿Qué? Doy. Recuerda el Deutsch, diptongo EU, que suena hoy. Deutschland. Deutschland. Esa O todavía me confunde. ¿Y? No, ¿Hoy? es una transición de la O a la E, la O umlaut. Entonces, la clave que siempre les doy es, pongan los labios como si fuesen a pronunciar una O, pero cuando lancen el aire, pues, pronuncian una E. E, Eh, ese es el sonido. Exacto. eh, Österreich. ¿Sí? Österreich, Österreich. No, Österreich. no la E, o sea, no estás pronunciando una E, estás pronunciando una transición de la O a la E. E, Öst, Österreich. Österreich. ¿Ya? Italien ¿Sí? und der Schweiz. Schweiz, Schweiz. Sin la ¿sí? T, ¿cierto? O ahí lo pronuncié bien. ¿Lo Schweiz. pronunciaste bien? Schweiz, ¿sí? Ihr Reiseziel ¿Ya? ist in diesem Jahr die Schweiz. Die Dort Schweiz, kann sí, sehr gut. die Schweiz. Dort Schweiz, Schweiz. sí, sehr Dort, gut. dort kann man viel wandern. Viel, Viel, perdón, esa F siempre. Viel sí. wandern in einem Ber, Berghotel. Hotel, Hotel, Berghotel haben Sie ein Zimmer gebucht. Cima. Recuerden que cuando las palabras terminan en ER, como Bruda, Schwester o Cima, Zimmer. exacto, ese es el sonido.
bueno, haben Sie ein Zimmer gebucht? Perfecto. Vielen Dank, Angie. ¿Sí es Angie? No. Disculpa si No, no eres Joana. Angie. Joana. Listo, Angie. Joan. Listo, sigue Carlos Mac. Léenos, por favor, Ok, Carlos, estos dos párrafos. ja. Wir wollen wir hinfahren? Mit dem Auto oder mit dem Zug? Fragt Herr Meier seine Frau. Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Dort ist kein Flughafen. Mit dem Auto ist es sehr bequem, antwortet Bequem. Frau Meier. Bequem. Bequem. Eso, les recuerdo que pues nosotros en español, obviamente, cuando está, por ejemplo, la G y luego la U, o la Q y luego la U, esta U pues nos suena, simplemente nos indica cómo debe ser pronunciada esta consonante. En alemán no pasa eso. Entonces siempre se pronuncia, no decimos bequem, sino bequem, se pronuncia como está ahí. Bequem. Exacto. Okay. Antwortet Frau Meier. Aber es gibt auf der Autobahn sicher einen langen Stau. Dann wird die Anreise sehr anstrengend. Perfecto. Ich denke, wir sollten den Zug nehmen. Vielen Dank, Carlos. Listo. Entonces sigue, ¿quién sigue? Sigue Esteban. Esteban, léenos por favor los siguientes dos párrafos. Eine Woche später steigen Herr und Frau Meier an einen kleinen Bahnhof in der Schweiz aus dem Zug. Ein Taxi wartet bereits und bringt das Ehepaar zum Berghotel. Ja. An der Rezeption werden ihnen die Zimmerschlüssel überreicht. Ein Bediensteter zeigt den Ehepaar Meier ihr Zimmer. Darin befindet sich ein Doppelbett und ein Schrank. Vielen Dank. Solamente una cosita, Esteban. Recuerda que las palabras en donde la S antecede a la P o a la T, como später o como steigen, suena la S fuerte. Entonces, repite por favor estos dos. Später steigen. No, ahí estás como si fuera una S sencilla, ¿cierto? Entonces tú estás diciendo später y steigen, pero es más marcado. Es como si la palabra estuviera así. Pues lo escribo así para que, digamos, me sigan. Später. Si la tuviera... Exacto. Entonces tienes que leerla así, como si fuera una SSH. Später steigen. Später steigen. Vielen Dank. Listo, sigue. ¿Quién sigue? Esteban, Angie. Angie, léenos, por favor, los últimos dos párrafos. Herr Meier ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. Es ist viel zu klein. Wir haben ein großes Zimmer gebucht. Dieser Raum gefällt uns nicht. Gefällt. Gefällt uns nicht. Nicht. Wir möchten ein anderes Zimmer haben. Ja. Durch seine Beschwerde erhält das Ehepaar sofort ein anderes Zimmer. Herr und Frau Meier freuen sich. Sie haben ein großes Zimmer mit einem schönen Ausblick auf die schneebedeckten Berge. Tú dijiste aquí Schnee, no, es Schnee. Ok. Schneebedeckten Berge. Vielen Dank. Y repite por favor esta palabra. Ausblick. 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 Bueno, acá noté una cosa y es que pronunciaste la S más fuerte. Recuerda que eso solamente pasa si la letra que le sigue es la P o la T.
En el caso de la B no se aplica, entonces no tienes que decir Ausblick, sino Ausblick. Ausblick. Perfecto. Vielen Dank, Angie. Listo, entonces, antes de leer las preguntas, pues vaya mirando quién quiere leer las preguntas. Voy a traducir el texto párrafo por párrafo. Entonces, Urlaub in den Bergen. Vacaciones en las montañas. Herr und Frau Maya fahren oft in die Berge. El señor y la señora Maya conducen con frecuencia a las montañas. Berge gibt es in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Hay montañas en Alemania, Austria, Italia y Suiza. Y Reiseziel ist in diesem Jahr die Schweiz. Su meta de viaje o su propósito de viaje, Ziel es como meta, algo para alcanzar, ¿cierto? Y Reise es viaje. Reiseziel entonces sería como su meta de viaje, algo así. Y a Reiseziel ist in diesem Jahr die Schweiz. Su meta de viaje es en este año Suiza. Dort kann man viel wandern. Allí se puede caminar mucho. In einem Berghotel haben sie ein Zimmer gebucht. En un hotel de montaña han reservado ellos una habitación. Wir wollen hinfahren, wir hinfahren. ¿Cómo queremos conducir hacia allí? Mit dem Auto oder mit dem Zug. ¿En auto o en tren? Fragt Herr Mayer seine Frau. Pregunta el señor Mayer a su esposa. Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Un avión está fuera de discusión o fuera de pregunta. Esta expresión, pues no podríamos traducirla literalmente, pero ténganla en cuenta. Kommt ja nicht in Frage es una expresión que se utiliza para decir como está fuera de cuestión, es algo que no vale la pena preguntarse. Entonces esa expresión traduce eso. Kommt ja nicht in Frage está fuera de cuestión. Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage, entonces un avión está fuera de cuestión. Dort ist kein Flughafen. Allí no hay ningún aeropuerto. Mit dem Auto ist er bequem. En el auto es muy cómodo. Antwortet Frau Maya. Responde la señora Maya. Aber es gibt auf der Autobahn sicher einen langen Stau. Pero con seguridad hay en la autopista un gran embotellamiento. Stau es como embotellamiento, trancón. No sé en otros países cómo les llamen. Aquí en Colombia le decimos trancón. O embotellamientos, creo que le dicen también en algunos otros lugares. Dann wird die Anreise sehr anstrengend. Entonces sería muy agotador el viaje. Ich denke, wir sollten den Zug nehmen. Pienso que deberíamos tomar el tren. Eine Woche später steigen Herr und Frau Maya an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz aus dem Zug. Una semana más tarde llegan si suben el señor y la señora Maya a una pequeña estación en Suiza en el tren. Ein Taxi wartet bereits und bringt das Ehepaar zum Berghotel. Un taxi está listo esperándolos y los lleva y lleva a la pareja. Esta palabra Ehepaar no solamente es como pareja, sino que indica una pareja que está comprometida, que está casada. Ehepaar, entonces es como la pareja de casados. Zum Berghotel. Entonces un taxi está listo esperándolos y los lleva a la pareja al hotel de montaña. An der Rezeption werden ihnen die Zimmerschlüssel überreicht. En la recepción son entregadas se les entrega a ellos las llaves de la habitación. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar Maya ihr Zimmer. Un servidor o alguien del servicio muestra a la pareja Maya su habitación. Darin befindet sich ein Doppelbett und ein Schrank. Allí se encuentran con una cama doble y un armario. Herr Maya ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. El señor Maya está insatisfecho con la habitación del hotel. Es ist viel zu klein, es muy pequeña. Wir haben ein großes Zimmer gebucht. Habíamos reservado una habitación grande. Dieser Raum gefällt uns nicht. Este espacio no nos gusta. Wir möchten ein anderes Zimmer haben.
queremos tomar una habitación diferente o otra habitación. Durch seine Beschwerde erhält das Ehepaar zuvor ein anderes Zimmer. A través de su queja, la pareja recibe inmediatamente una habitación diferente, otra habitación mejor. Herr und Frau Maya freuen sich. El señor y la señora Maya se alegran. Sie haben ein großes Zimmer mit einem schönen Ausblick auf die schneebedeckten Berge. Tenemos una gran habitación con una linda vista de las montañas cubiertas de nieve. Listo. Esa es como la traducción del texto. Antes de continuar, voy a hacer un poquito más pequeño el texto para que puedan verlo completo y me pregunten si tienen, no sé, palabras que mientras iba traduciendo tal vez no alcanzaron a entender. Entonces acá está el texto y les pregunto si tienen palabras desconocidas. Eso, Mirna, tráfico, así le dicen en México. Bueno, acá también le decimos así, tráfico, pero lo más normal es que le decimos trancón. Berg Hotel Tatiana significa como hotel de montaña y está compuesto de dos palabras, Berg, montaña, hotel, hotel. Bequem, cómodo. Bequem es cómodo. ¿Alguna otra palabra? Bahnhof, estación. Usualmente estación como de tren, ¿cierto? ¿Alguna otra palabra que no hayan alcanzado a mirar, a entender su significado? Que, pues, dice línea por línea como con ese objetivo, ¿cierto? Pero pues obviamente alguna palabra seguramente se habrá pasado. ¿No? Todas las palabras claras. Recordemos que esto además como de practicar el oído es que vayamos tomando un buen vocabulario. Bediensteter, Dave, significa servidor o alguien del servicio. Entonces es alguien, por ejemplo, en los hoteles o en cualquier lugar que ofrezca servicios, que está pendiente del servicio de los clientes. Se podría traducir como servidor, como alguien del servicio. ¿Alguna otra palabra? Ein anderes Boot. Ya, nein. Listo. Entonces, ¿quién quisiera leer las preguntas? Listo, Dave. Entonces, por favor, léenos las preguntas. Voy a hacer nuevamente el texto un poquito más grande. Y entonces comienza con la primera, por favor. Welches Familien Maya in diesem Jahr? ¿Puedes repetir nuevamente? Qué pena, no te escuché bien. Welches Reisenziel Welt Familie Maya in diesem Jahr? Familie. Recuerda que esa es una de las Familie. excepciones. Okay. Familie Maya in diesem Jahr. Ja, danke. A. Österreich. Ja, B. Deutschland. C. ja. Italien. D. Die Schweiz. Die Schweiz.
Schweiß. Sehr gut. Listo. Entonces, ¿cuál es la meta de viaje? ¿Qué meta de viaje elige la familia Maya este año? A, Austria, B, Alemania, C, Italia, D, Suiza. ¿Cuál es la respuesta correcta? Welche ist die richtige Antwort? Mirna, sehr gut. D. Die Schweiz. Suiza. Listo. ¿Preguntados, Dave? Womit fährt Familie Maya in den Urlaub? In den Urlaub. A. In den Urlaub. Ja. A. Mit dem Taxi. B. Mit dem Bus. C. Mit dem Auto. D. Mit dem Zug. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ah, bueno, primero traduzco la pregunta. ¿En qué conduce la familia Maya a las vacaciones? ¿O en qué se va a las vacaciones la familia Maya? A, en taxi, B, en bus, C, en auto, D, en subtren, tren. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nuevamente, gracias Esteban. Mit dem Zug, en tren. No olviden esto nunca, siempre que se habla de medios de transporte, como ¿en qué me voy a ir? Nosotros decimos en español ¿en qué? ¿En qué se irá, cierto? ¿O en qué se va a ir? Ellos no utilizan la preposición in, que sería la traducción de en, sino la preposición mit, con. Pues que si lo traducemos literalmente no tendría sentido, pero en alemán sí. Listo, Dave, pregunta 3. Wo steigen Herr und Frau Maya aus dem Zug? Repite por favor el verbo. Wo steigen Herr und Frau Maya aus dem Zug? A. Am Flughafen. B. An einem großen Hotel. Hotel. C. An einem kleinen D. An einem kleinen La C, nuevamente, es que no te escuché, Dave. Okay. C. An einem kleinen Raststätte. Raststätte. ¿Sí está bien? Raststätte. Ja, Raststätte. Raststätte. Ja. Okay. D. An einem kleinen Bahnhof. Listo, muchas gracias. ¿A dónde sube el señor y la señora Maya del tren? A un aeropuerto. B, a un pequeño hotel. C, an einer kleinen Raststätte, que significa área de servicio, una pequeña área de servicio. D, a una pequeña estación. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, Mirna. Vielen Dank. An einem kleinen Bahnhof. Listo, Dave, pregunta 4. Was erhalten Sie an der Rezeption des Hotels? Ja. A. Einen schönen Blumenstrauß. Blumenstrauß. B. Blumenstrauß. Ja. B. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Ahí estás diciendo eine. Sí. Tienes que quitarle la N. Eine. Okay. B. Eine Fahrkarte. Sehr gut. C. Einen Zimmerschlüssel. Schlüssel. D. Zimmerschlüssel. Schlüssel. Zimmerschlüssel. Ja. Schlüssel. Ja. D. Einen Brief. Listo. ¿Qué reciben ellos en la recepción del hotel? A. Un pequeño ramo de flores. B. Un boleto. C.
unas llaves de habitación de una carta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, Esteban, la C. Einen Zimmerschlüssel. Einen Zimmerschlüssel. Listo. Dave, pregunta 5. Frage 5. Warum, warum ist Herr Meier unzufrieden? Unzufrieden. 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 No Das pongas N. Unzufrieden. unzufrieden. Ja. Unzufrieden. A. Das Hotel ist zu klein. B. Das Zimmer ist zu klein. C. Das Zimmer ist zu groß. D. Es gibt keine freie Zimmer. Es gibt kein freies Zimmer. Tienes que ponerle cuidado. Es Dave. gibt kein freies Zimmer. Exacto, tienes que ponerle mucho cuidado a los artículos indeterminados que a veces les pones como una E de más o les quitas la E. Bueno, tienes que ponerle mucho cuidado a eso, porque recuerda que eso nos determina el género o si es plural, por ejemplo. Listo. Warum ist Herr Meier unzufrieden? ¿Por qué está el señor Meier insatisfecho? A. Das Hotel ist zu klein. El hotel es muy pequeño. B. Das Zimmer ist zu klein. La habitación es muy pequeña. C. Das Zimmer ist zu groß. La habitación es muy grande. D. Es gibt kein freies Zimmer. No hay habitación, no hay una habitación libre. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esteban Fernández, B. Mirna, B. Exacto. Das Zimmer ist zu klein. La habitación es muy pequeña. Listo. Bueno, esto fue lo que vimos el día de hoy. Mañana practicaremos sobre como distintos tiempos verbales. Pasar de oraciones en presente a oraciones en pluscuamperfecto y mirar, repasar como la estructura de eso. Eso es lo que vamos a hacer con algunos ejercicios. Entonces, no sé si tengan preguntas. Y ya. Vite, vielen Dank. Ihnen.